Ahora sí estoy grabando ya. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver el tema de la pretensión, eh, que es muy importante para la aplicación del Código Procesal Civil, porque sobre esta teoría de la pretensión descansan muchos de los institutos del proceso civil costarricense, tanto ahora como el de 1990. En términos sencillos, hay que entender que pretensión es lo que se pide al tribunal que se disponga en la sentencia que pretendemos que el tribunal dicte. Se entiende que la pretensión es el objeto del proceso. Es sobre lo que va, sobre lo fundamental que va a versar la discusión en el proceso. Cuando se presenta una demanda, es común que los litigantes no pongan una partecita que diga pretensión, sino que se acostumbra a poner petitoria, o sea, lo que le estábamos pidiendo al tribunal que disponga en la sentencia que dicte. Bueno, esa petitoria es, en definitiva, la pretensión que nosotros formulamos en una demanda, o que el demandante formula en una demanda. En doctrina se distingue entre lo que es una pretensión procesal y lo que es la pretensión material. Se entiende que la pretensión procesal es esa declaración de voluntad por la que una persona solicita que un órgano jurisdiccional actúe. Es ese requerimiento de intervención del órgano jurisdiccional en un aspecto concreto. Esa pretensión procesal, ¿ya?, se dirige al tribunal. Y también se habla en doctrina de la pretensión material, o sea, esa declaración de voluntad por la que se reclama una actuación de un sujeto particular. ¿Qué sujeto particular? El demandado. Le pedimos al tribunal que obligue al demandado a reconocernos o a hacer valer un derecho que estamos reclamando en el proceso. En doctrina, las pretensiones se clasifican en procesales, que ya las vimos, materiales, declarativas, constitutivas, de condena, cautelares y ejecutivas. Esta es una clasificación de las muchas que podríamos encontrar en la doctrina, pero la vamos a ver, porque sobre esta clasificación de las pretensiones descansa todo el andamiaje del proceso civil costarricense. Ya vimos lo que es una pretensión procesal y lo que son pretensiones materiales. Una pretensión procesal puede ser, por ejemplo, para distinguirla muy claramente de una material, una pretensión procesal podría ser cuando yo le pido al tribunal que decrete una medida cautelar. Y una pretensión material sería cuando yo le pido al tribunal que condene al demandado a pagar daños y perjuicios. Pues son dos tipos de pretensiones diferentes. Hay pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. ¿Qué es una pretensión declarativa? Cuando yo le pido al tribunal que declare una situación jurídica preexistente. Resulta que yo tengo un inmueble en Jacó y de pronto una persona se introduce al inmueble a realizar actos, a hacer trabajos del inmueble. Voy y le digo, mire, ¿qué hace usted aquí? Esta finca es mía.
y me dice, no, esta finca no es suya, esta finca es mía, yo la acabo de comprar. Yo demando a esa persona ante un tribunal para que el tribunal dicte una sentencia declarando frente a esa persona que esa finca es mía. No está declarando nada nuevo, está declarando una situación jurídica preexistente. Yo soy el dueño de esa finca, yo era el dueño de esa finca, y la sentencia lo que viene es a ratificar una situación jurídica preexistente. En doctrina también se entiende como una pretensión declarativa la declaración de paternidad, por ejemplo. El hijo es hijo desde que nació. ¿Qué hace la sentencia que declara la paternidad? Declarar legalmente una situación jurídica preexistente. Ya era hijo desde que nació, pero se dicta una sentencia posterior para conformar, para hacer que sea conforme con la ley, para declarar una situación jurídica que ya existe. Y existen las pretensiones constitutivas. ¿Qué son las pretensiones constitutivas? Cuando le pedimos al tribunal que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta. Digamos que le mandamos a alguien para que se le obligue a construir un muro de retención para evitar que un terreno caiga sobre mi casa. Ahí se está creando una situación jurídica nueva, incluso se está modificando se está modificando una situación jurídica nueva. Digamos que yo demando a alguien para que se declare la prescripción de un derecho. Bueno, esa demanda es constitutiva. ¿Por qué? Porque va a extinguir una situación jurídica preexistente. Y las las pretensiones de condena son aquellas en las que se impone una obligación al demandado de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y existen las pretensiones cautelares, ¿verdad? Que es cuando antes de iniciar un proceso o durante el curso de un proceso, le pido al tribunal que decrete alguna medida cautelar, y las pretensiones ejecutivas, que es cuando ya tengo una sentencia firme que me da un derecho y le pido al tribunal que simplemente la ejecute. Y una clasificación muy importante, que ya la vimos cuando vimos competencia, es la clasificación de pretensiones personales, o sea, cuando se trata de un derecho relativo de crédito, no real. Las pretensiones reales, se invoca un derecho real o absoluto como el de propiedad, y las mixtas, que tienen una doble naturaleza porque son en parte personal y en parte real, tal como lo vimos cuando vimos clasificaciones de sentencias. El tema de la competencia. Y también hay que tener claro que así como existen tipos de pretensiones, existen tipos de sentencias. Hay sentencias que son declarativas, hay sentencias que son constitutivas, hay sentencias que son de condena. Hay resoluciones cautelares, hay resoluciones ejecutivas, hay sentencias que condenan a una pretensión personal, hay sentencias que condenan a una pretensión real y hay sentencias que condenan a una pretensión real o a una pretensión mixta, ¿verdad? En un proceso puede existir pluralidad de pretensiones. Cuando hablamos de pluralidad de pretensiones, hablamos de que en un proceso puede haber varias pretensiones. Fundamentalmente, en una demanda puede haber pluralidad de pretensiones. En doctrina
existe lo que se llama la pluralidad simple. Cuando en una demanda yo pido que se condene al demandado que se anule un contrato, esa es la primera pretensión, que se anule un contrato. Como segundo punto de la pretensión, que se condene a pagar los daños causados. Como tercer punto, que se condene a pagar los perjuicios. Como cuarto punto, que se condene a pagar las costas del proceso. Bueno, es una pluralidad simple la que acabo de ejemplificar, porque el tribunal, le estamos pidiendo al tribunal que las conceda todas, que anule el contrato, que condene a pagar daños, que condene a pagar perjuicios y que condene a pagar costas. Por eso es una pluralidad simple. Es la más común de todas, la pluralidad simple. Y existe la pluralidad alternativa, que esta es una categoría que solo existe en doctrina porque en Costa Rica no se aplica. ¿En qué consiste la pluralidad alternativa? Que le pedimos al tribunal que nos conceda cualquiera de ellas entre varias que le vamos a pedir. Para poner un ejemplo, que me devuelvan, que el demandado me devuelva el bien o que me pague el precio. Pero eso va dentro de una misma petitoria. Para que el tribunal escoja cuál de las dos me concede. Eso no funciona en Costa Rica. Pero sí existe en Costa Rica la pluralidad eventual o subsidiaria. ¿Qué significa que una demanda contenga una pluralidad eventual o subsidiaria? Bueno, que yo le hago en la demanda al tribunal, le formulo una pretensión. Se anule el contrato, se condene a pagar daños y costas. Esa es la pretensión, generalmente se enumeran, la pretensión 1. Pero le digo al tribunal, por aquello de que la pretensión 1 no proceda, subsidiariamente formulo la pretensión 2, pretensión subsidiaria. Que se condene al demandado a pagar daños y perjuicios. Vean que ya esta no tiene la nulidad del contrato, solamente le estoy pidiendo que se condene al demandado a pagar daños y perjuicios. ¿Cuál es la idea que da una demanda cuando tiene pretensiones subsidiarias? Yo he visto pretensiones, demandas con, digamos, una pretensión principal y 3 subsidiarias. ¿Cuál es la idea que da una demanda en esas condiciones? Da la idea de que el demandante no está muy seguro de lo que está pidiendo. Y tiene la duda de que le pueden declarar sin lugar la primera, la segunda, la tercera y que al final tal vez le den la cuarta, ¿no? De las pretensiones subsidiarias que se están proponiendo. Profe. Sí. Es que tenía una pregunta. En el libro también se habla de que las pretensiones pueden ser originarias o sobrevenidas. Y dice que cuando es sobrevenida que se puede formular mediante reconvención, pero no sé qué es reconvención. La reconvención es una contrademanda que en Costa Rica en algunos procesos se permite que la persona que es demandada en el mismo proceso contrademande a quien lo demandó. Esa es la reconvención. Cuando hay contrademanda, hay una pluralidad de pretensiones. ¿Por qué? Porque en ese proceso se van a ventilar las pretensiones del actor original y las pretensiones del demandado reconventor. O sea, es un proceso con 2 objetos, para decirlo de alguna forma. Le respondí sí. Sí, muchísimas gracias. Mucho gusto. Profe, Sí.
Una pregunta también es que en el libro sale en las pretensiones de ejecución la de cesión, creo, nodación y transformación. Entonces, no sé cuáles son esas porque lo vienen explicadas. ¿No vienen explicadas en el libro? No, es que solo las menciona. Son la de innovación y la de transformación. Dación y transformación siguen las de ejecución. Dación y transformación. Bueno, la Ajá. dación es una ejecución de una sentencia que obliga a dar algo, ¿verdad? Y las de transformación, de cuando se obliga, por ejemplo, a demoler una tapia y a construir otra. Se produce una transformación de la situación de hecho sobre la que el proceso versaba. ¿Quedó claro? Sí. Sí, pero esa transformación no iría también como en declarativa, porque os digo que también podía modificar No, las una declarativas, situación. recuerde que las declarativas lo que hacen es reconocer una situación jurídica preexistente. Más bien, si usted quiere afinar el análisis, podríamos ubicarla como una pretensión Sí, perdón, en la constitutiva. constitutiva. Correcto. Pero está bien. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Se regula en doctrina y se regula en el Código Procesal Civil lo que se conoce como acumulación de pretensiones. ¿En qué consiste la acumulación de pretensiones? Bueno, en un proceso se da la reunión de dos o más pretensiones. Esa acumulación de pretensiones se puede dar en la demanda. Ya vimos el supuesto de pluralidad simple de pretensiones donde una parte formula varias pretensiones al mismo tiempo. Y la idea de la acumulación de pretensiones es la armonía y la economía procesal y evitar decisiones contradictorias. Si yo tengo que demandar a alguien para reclamarle derechos, lo lógico es que cuando yo demande, le exija al demandado todo lo que le puedo exigir en relación con la situación jurídica que motiva el litigio. Entonces, si yo demando a alguien porque me incumplió un contrato, bueno, le pido al tribunal que declare resuelto el contrato. Le pido al tribunal que lo condene a pagarme los daños. Le pido al tribunal que me condene a pagar los perjuicios. Le pido al tribunal que lo condene a pagar daño moral. Y le pido al tribunal que lo condene a pagar las costas. Eso es una acumulación de pretensiones. ¿Qué sería lo contrario a una acumulación de pretensiones? De que yo establezca una demanda para que me pague los daños. Por aparte, otra para que me pague los perjuicios. Por aparte, otra para que se resuelva el contrato. Eso sería tramitar varios procesos por la misma causa y atentaría contra la economía procesal, que es un ideal de cualquier sistema normativo. Y además, podría suscitar esa atomización de pretensiones que en una me declaren con lugar la demanda y en otra me la rechacen, lo que sería, lo que constituiría la existencia de decisiones contradictorias. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la acumulación de pretensiones? Vean, estos son requisitos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una demanda para poder formular varias pretensiones en una demanda. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tiene que existir conexión entre ellas. Tienen que tratarse de la misma causa o el mismo objeto. No se pueden excluir entre sí las pretensiones. ¿Qué significa que dos pretensiones se excluyen entre sí? Bueno, que conceder una
haría imposible conceder la otra. Por ejemplo, que yo demande para que se anule un testamento y al mismo tiempo pida que me entreguen la herencia. Bueno, o se anula el testamento o le entregamos la herencia, pero no puede pedir las dos cosas porque una excluye a la otra. Y el otro requisito que establece el Código Procesal Civil es que el tribunal sea competente para tramitarlas todas. No podemos acumular una pretensión laboral a un proceso civil, y mucho menos una penal a un proceso civil. El tribunal tiene que ser competente para tramitar todas las pretensiones. Y otra clasificación de las pretensiones es la acumulación inicial y la acumulación sucesiva. La acumulación inicial es la que se da en la demanda, cuando comenzamos el proceso, al inicio, y la acumulación sucesiva se da cuando al proceso que va caminando se le agregan otras pretensiones. ¿Cuál sería un ejemplo de acumulación sucesiva de pretensiones? No todos. Aparte de la reconvención, que ya hablamos de la reconvención. ¿Cuál sería otro ejemplo de acumulación de pretensiones en un proceso, pero que no es con la demanda, sino que es sucesiva, cuando ya el proceso va caminando? ¿Cuál sería? Con el interviniente excluyente, tal vez. Una intervención excluyente. Un tercero entra al proceso y formula pretensiones. Ya el proceso no versa sobre las pretensiones del demandante únicamente. Ahora hay que tomar en cuenta las pretensiones del tercero excluyente. Muy bien. ¿Quién fue que contestó? Karina, profe. Muy bien, Karina. En un proceso puede existir indebida acumulación de pretensiones. Esto es un defecto del procedimiento, un defecto del proceso, un defecto de la demanda podría ser. ¿En qué casos se produce una indebida acumulación de pretensiones? Cuando las pretensiones no son conexas, no tienen nada que ver una con la otra, se excluyen entre sí, o el tribunal no es competente para tramitarlas todas. ¿Cuál es el tratamiento procesal que se da cuando existe una indebida acumulación de pretensiones? Bueno, si una persona presenta una demanda y no domina este tema e incurre en el error de acumular pretensiones que no son acumulables, el tribunal le va a requerir hasta por 2 veces para que subsane el defecto. Le va a decir: señor demandante, su demanda tiene un defecto. Está acumulando pretensiones que no se pueden acumular. Diga cuáles pretensiones quiere mantener y cuáles pretensiones va a retirar. Si en el plazo que el tribunal le da no subsana el defecto, o si no domina este tema y las pretensiones que mantiene siguen siendo inacumulables, el tribunal va a declarar inadmisible la demanda. ¿Verdad? Y al incumpliente, que se entiende que es la parte que está demandando, se le va a condenar
a pagar las costas que le haya causado a la parte contraria como consecuencia de esta demanda mal formulada. ¿Ven por qué les digo yo a ustedes que estudiar derecho procesal es fundamental? Bueno, porque ya por no saber el tema de la indebida acumulación de pretensiones, nosotros podemos comprometer a un cliente obligándolo a pagar costas porque no supimos hacer una demanda y como no supimos hacerla, acumulamos pretensiones en forma indebida. Profe, Sí, buenas noches. buenas noches. Sofía. No, María Laura. Yo María. quería saber, Sí. yo quería saber un ejemplo de la conexión entre pretensiones, profe, es que no entiendo muy bien. ¿Usted sabe qué es la causa? Sí, el motivo. ¿Y usted sabe qué es conexión? ¿Usted sabe qué es conexidad? No, profe, creo que no. Oh, pero yo le he explicado varias veces. La conexidad es cuando existe identidad en la causa o dos de los otros elementos. Sujetos, objeto y causa. Cuando dos de los elementos son comunes o uno solo si es la causa. ¿Qué decimos cuando decimos que dos pretensiones son conexas? Bueno, que se sustentan en la misma causa y tienen el mismo objeto. Esa es la conexidad, que está en el 2.7 del Código Procesal Civil, si no estoy equivocado. No, creo que no es el 2.7, está en algún artículo del Código Procesal Civil. ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, mucho gusto. Profe, Sí, en este caso en el que la indebida acumulación de pretensiones no se subsana, la parte puede demandar a su abogado y este, digamos, no tendría el derecho a ampararse en que su obligación es de medios y no de resultados. ¿Cómo? O sea, que si el abogado no sabe del tema y entonces no subsana el defecto y obligan a su cliente a pagar las costas, este cliente podría demandar a su abogado y este tendría o no tendría el derecho a ampararse en que su obligación con el cliente es solo de medios y no de resultados. Bueno, mire, estamos claros que la responsabilidad de un abogado es de medios y no de resultados. Pero en todas las profesiones, cuando hay errores groseros, cuando es evidente que la persona está ejerciendo su profesión sin el mínimo conocimiento, hay responsabilidad civil. En todos los casos, en todas las profesiones. Y una de las que más se destaca es la profesión médica, pero los abogados también. Un abogado, por ejemplo, que el cliente pierda un litigio, le dicten una sentencia contradictoria y diga, como he oído decir algunos, es que yo no acostumbro a andar apelando. ¿Cómo? Un abogado que tramita un litigio tiene la obligación de apelar si la sentencia es contradictoria, la sentencia no afecta a su cliente, salvo que el cliente lo releve de ese deber. No apelar, no ofrecer prueba, no asistir a las audiencias orales y en virtud de ello el cliente pierde un litigio es mala praxis. Y ahí lo del cuentito de los medios y no resultados, lo de los medios y no resultados es para un abogado diligente, que hace su trabajo y que al final no logra aquello por lo que luchó, pero que trabajó con responsabilidad. Por eso yo insisto tanto en este curso. Porque las demandas contra abogados
mal preparados se van a poner de moda. Bueno, ya están de moda. Seguimos. Cambiamos de tema. Vamos a ver este tema de los actos procesales, que es un tema como muy sencillo, que lo vamos a ver rápidamente, salvo que haya dudas, porque lo que en realidad se dice aquí en este tema son ciertas características de los actos procesales de acuerdo con el Código Procesal Civil. Y para hablar de actos procesales hay que tener claro que lo que se realiza en un proceso son actos procesales. La demanda es un acto procesal de parte, las resoluciones son actos procesales del tribunal, un informe pericial es un acto procesal de un perito, un testimonio es un acto procesal, bueno, donde interviene los tribunales y donde interviene el testigo. Esos son los actos procesales. Todo lo que se hace en el proceso. La primera característica que tienen los actos procesales, de acuerdo con el Código Procesal Civil, es la informalidad. O sea, los actos procesales no están sujetos a formas determinadas, no es que tienen un manual de cómo tienen que hacerse los actos procesales. Cualquier acto procesal. Profe, no se está pasando la diapositiva. ¿Ah? No está compartiendo la diapositiva de actos procesales. Ahora sí. No. Profe, Yo creo que sí, profe. Yo creo que Lucía piensa que es que hay una diapositiva específica para informalidad, pero creo que estamos viendo todos los puntos. Así, uno por uno, no está pasando, sí. Sofía, la tengo muy acostumbrada, ¿verdad? Vamos a, es una sola, la de actos procesales, ¿sí la ven? La 112. Sí, profe. Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Dice el 24.1 que los actos procesales no están sujetos a formas determinadas, ¿verdad? Que los actos procesales no están rodeados de formalismos para su realización. Aquí hubo épocas en que los tribunales, por un formalismo más inventado que no era ni lo que decía el código, si a un abogado se le ocurría presentar un escrito en letra color rojo, los tribunales no lo atendían porque decían que era una falta de respeto que se presentaran escritos con tinta roja. Y en muchos casos no se atendía a una parte por presentar escritos de una forma que al tribunal no le gusta. Idioma. Bueno, en Costa Rica todos los actos procesales deben realizarse en idioma español, como dice el código. Si se presentan documentos en otro idioma o se presentan documentos en otro idioma, hay que presentar una traducción oficial. Y si se recibe declaración a alguien que habla otro idioma, necesariamente hay que presentar un traductor. Hay que buscar un traductor. Una persona que traduzca durante la audiencia. Pero la regla general es que los actos procesales se realizan en idioma español. Usted no puede presentar un escrito en inglés pidiéndole al tribunal que le admita una prueba, por ejemplo, porque no se le va a atender precisamente porque el artículo dice que debe hacerse en español. Dice el código que toda actuación, todo escrito que presenten las partes, la parte que presente un escrito tiene derecho a que el tribunal le emita un comprobante de recepción.
Esto se hace cuando se presenta un expediente físico, le ponen un sello de recibido, y cuando se hace por medios tecnológicos, el sistema le da una respuesta tecnológica a quien presentó el escrito para hacer constar que ese escrito fue presentado. Se regula en el código lo que se conoce como actuación por medios tecnológicos. Un código moderno no podía quedarse sin una norma que lo dijera. Está expresamente reconocido que se puede actuar por medios tecnológicos. Es precisamente por eso por lo que en Costa Rica, en los tribunales de Costa Rica, podemos presentar escritos por medios tecnológicos, podemos estar en audiencias orales por videoconferencia, se puede notificar por correo electrónico. Toda esta tecnología está incorporada ya a los actos procesales. ¿Sí? Es que, bueno, quería saber su opinión porque yo he escuchado la discusión de que las notificaciones por medios electrónicos, como lo es un correo electrónico, rompe el debido proceso. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, si eso fuera así, todos los procesos en Costa Rica prácticamente romperían el debido proceso. No es cierto. Yo recibo notificaciones todos los días por correo electrónico y es maravilloso. No quisiera tener que volver a los tiempos en que tenía que estar con la oficina abierta para que un señor viniera a dejarme las copias de expedientes para sentirme notificado. Bueno, profe, gracias. Bueno, esa es mi opinión. En el artículo 25.1 se habla de carpeta tecnológica. Se le puso ese nombre porque el presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora, que dio goce, que estaba vivo cuando estábamos redactando el Código Procesal Civil, él tenía la idea de que ya no había que hablar de expediente, que la palabra expediente tenía una connotación negativa que se refería a esa piña de papeles que conocemos como expediente. Entonces, para darle gusto a don Luis Paulino, que de todas maneras hay que reconocerle que fue uno de los que más apoyó la realización de este código, nosotros le pusimos a un artículo por ahí carpeta tecnológica. Pero, si ustedes lo ven, en el siguiente inciso, en el 25.2, seguimos manteniendo la palabra expediente y en otras partes también se habla de expediente tecnológico. ¿A qué se refería don Luis Paulino con carpeta tecnológica? Bueno, a lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que el concepto expediente cambió. Ahora tenemos que hablar de expediente tecnológico. Esos expedientes tecnológicos que yo entro a mi computadora cuando quiero revisar un expediente, pongo la clave de mi acceso al Poder Judicial y reviso el expediente desde mi oficina sin tener que ir a los tribunales a ocupar el tiempo de la gente que está ahí trabajando. Se regula la existencia de un expediente físico. Hay casos en que necesariamente tiene que haber un expediente físico. Por ejemplo, casos donde hay libros muy grandes, cuando la prueba, digamos, la prueba no es documento, sino que son zapatos o cuando son cajas o alguna cosa. Esas son cosas que no se pueden incorporar a un expediente tecnológico y entonces tendrá que existir un expediente físico. Se mantiene una práctica que si se pierde una actuación, esa norma quedó ahí en el código, que si por alguna razón se pierde un folio o se pierde algún documento, se procede a reponerlo. ¿Qué significa reponer un expediente? Bueno, voy a explicarlo como era cuando los expedientes eran de papel, y eso habrá que, ustedes que están más tecnológicamente avanzados, tendrán que hacer la traducción, cómo funcionaría en un expediente electrónico.
En los tribunales era muy común que un litigante de mala fe que quería afectar a la parte contraria llegaba un día a la oficina, pedía el expediente físico, ¿verdad? Que era como un libro, y en un descuido de las partes que estaban trabajando en el tribunal, arrancaba una hoja que era muy importante para la parte contraria. Es más, en los tribunales llegaron a perderse expedientes completos porque se los robaban para evitar que algún día se dictara una sentencia condenando a alguien a pagar. Cuando un expediente se perdía, o cuando se perdía un folio de un expediente o una prueba de un expediente, se dictaba una resolución ordenando la reposición de las actuaciones. ¿Qué significaba reposición de las actuaciones? Cuando el expediente era escrito, lo que se hacía era pedirle a las partes que trajeran las copias que tuvieran para incorporarlas y para reconstruir el expediente que se habían robado. A veces reconstruíamos todo el expediente completo con la ayuda de una de las partes que seguramente iba sacando copias, iba guardando, y cuando las pedíamos las traía al tribunal y reconstruíamos todo el expediente. A eso se refiere el 25.3 cuando habla de reposición de actuaciones. Y en cuanto a la publicidad de las actuaciones escritas, el Código Procesal Civil tiene una disposición que a mí no me hace muy feliz, porque yo siempre pensé que el expediente debía ser público, que el expediente debía ser de acceso libre para cualquier persona que quisiera estudiarlo, tal como sucede con las audiencias orales, que son de acceso libre. Cualquier persona puede ir a una audiencia oral a ver cómo se administra la justicia. ¿Qué pasó con el expediente escrito? Bueno, no hubo manera de lograr esa publicidad total por los temores que tenían las personas de que los investigaran revisando los expedientes. Ahora es más fácil porque uno va a la audiencia oral y los investiga viendo la audiencia oral. Dice el 25.4, todo expediente será de acceso a las partes, los abogados, los asistentes del abogado debidamente autorizados por este y a quienes la ley le otorgue esa facultad. ¿A quiénes le otorga la ley esa facultad? Bueno, hay instituciones como consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica que tienen acceso a ver expedientes en los tribunales. Y después dice el 25.4 que se deberá mantener permanentemente un medio ágil para la consulta del expediente. Ese medio ágil para la consulta del expediente es para las personas que tienen acceso al expediente, que como ya vimos, no son todas las personas. Sobre el lugar y tiempo de las actuaciones, hay que decir que el lugar para practicar las actuaciones es, en primer lugar, la sede del tribunal. Pero como el Código Procesal Civil está sustentado en el principio de inmediación, hay muchos supuestos en que el tribunal puede desplazarse hasta el lugar donde estén las cosas que tiene que ver, donde esté lo que es objeto de litigio, para realizar actuaciones. Entonces, aquella norma que decía que las actuaciones se deben practicar en la sede del tribunal ya no es absoluta, ¿verdad? Porque el código precisamente permite la práctica de la prueba en el lugar de los hechos y permite muchos casos en que
el tribunal puede no realizar las actuaciones en la sede del tribunal, al punto que el código permite que el tribunal se desplace a cualquier lugar del territorio nacional para practicar actuaciones en las que es necesario que el tribunal esté presente. Todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones judiciales. Esta norma rompió con un sistema que había antes en Costa Rica. En Costa Rica, antes de este código, solo eran hábiles las horas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. No se podían realizar actuaciones sábados ni domingos. Ahora, el código establece claramente: todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones judiciales. Y esta norma se puso porque en algún momento se pensó, y eso habrá que retomarlo en algún momento, que los tribunales trabajaran 24/7. ¿24/7 para qué? Bueno, para darle respuesta al ciudadano, para darle una justicia pronta y cumplida al ciudadano. Solo que el Poder Judicial no ha implementado esa disposición en materia civil. En otras materias, como sabemos, eso sí funciona, pero en materia civil todavía no hemos llegado a ese estado de que la justicia funcione las 24 horas todos los días del año. En cuanto al inicio de las actuaciones judiciales, ustedes pueden ver el artículo, dice que todas las actuaciones judiciales deben iniciar a la hora precisa, o sea, hay que ser puntuales, debe iniciar a la hora exacta, pero en situaciones excepcionales, a criterio del tribunal, se puede comenzar 15 minutos después de la hora fijada y podrían iniciar aún más tarde cuando exista justa causa o no haya oposición fundada de las partes. Si hay justa causa, puede iniciar más tarde. Si hay justa causa y una parte se opone, queda a criterio del tribunal realizar la actuación aún pasada la hora exacta que dice el 26.3. En cuanto a los actos de parte, bueno, los actos de parte todos deben ir firmados por la parte. Cuando sea necesario, hay que presentar copia de los escritos que se presenten, aunque ya prácticamente no es necesario porque uno lo que hace es que presente el escrito original, lo escanean e incluso le devuelven el original a quien lo presentó. Y el artículo 27.3 es una norma muy importante que casi siempre entra en el examen, que se refiere a los efectos de los actos de parte. Esta es una norma muy importante porque evita ciertas situaciones de desorden que se producían en algún momento en los procesos. Dice el código: los actos procesales de las partes, una vez recibidos de manera efectiva por el despacho competente, producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales, salvo disposición legal en contrario. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que bueno, que desde el momento en que nosotros presentamos un escrito ante un tribunal, esa presentación del escrito constituye un derecho a la parte. ¿Qué derecho constituye? Bueno, el derecho a que le den una respuesta. También la presentación de un escrito modifica o extingue derechos y deberes procesales. ¿Qué significa? Que si yo presento un escrito, esa presentación extingue los derechos procesales. Bueno,
significa que si a mí me dan un plazo de 30 días para contestar una demanda y contesto a los 15 días, en el momento en que yo contesté la demanda, extinguí mi derecho a contestar. Ya hice uso del derecho que la ley me confiere de contestar una demanda. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué hablo yo de orden? Porque eso significa que un demandado que ya contestó no puede volver a contestar. Porque si no, se prestaría para que conteste al día 1, al 2, al 3, al 4 y presente 30 contestaciones en los 30 días. Una vez que yo hago valer un derecho procesal de parte, extinguí el derecho a volver a realizar ese mismo derecho. Ese artículo 27.3 es muy importante por el efecto que tiene en el orden del proceso y en el principio de preclusión. Actos del tribunal. Bueno, oportunamente vamos a ver el tema de las resoluciones con detalle. Ahora vamos a decir que el tribunal actúa de dos formas: mediante resoluciones y mediante actuaciones. Esto me lo van a oír decir otras veces porque en otros temas esto es fundamental. ¿Qué es una resolución? Bueno, una resolución es una decisión del tribunal que se puede expresar por escrito o se puede expresar oralmente. Cuando una parte le dice al tribunal: señores del tribunal, ofrezco como prueba el peritaje del señor tal y tal y tal. Esa es una solicitud que le hace la parte al tribunal. ¿Y al tribunal qué le corresponde? Dictar una resolución, que es una decisión. Esa respuesta es una resolución. Se rechaza la prueba pedida por la parte tal y tal. Esa es una resolución, una decisión, que se puede hacer en unos casos en forma escrita y se puede hacer en algunos casos en forma oral. Una resolución puede ser: se ordena el remate del vehículo del demandado tal y tal y tal. Esa es una resolución. ¿Y qué es una actuación? Una actuación es un acto material que realiza el tribunal cumpliendo una resolución. En una resolución, un tribunal ordena hacer un allanamiento en una bodega. La resolución es esa decisión del tribunal que dice: se ordena el allanamiento de la bodega del demandado ubicada en tal parte. ¿Y qué es la actuación? La actuación es el allanamiento propiamente dicho. Cuando se va al lugar, en materia civil no lo hacemos así como lo hacen como ustedes ven en las noticias, rompiendo portones y todo eso. En materia civil generalmente se hace llevando a un cerrajero que abra la puerta y se entra. Ese es un allanamiento, una actuación. ¿Estamos? Una resolución ordena un remate. ¿Cuál es la actuación? La realización del remate.
Una resolución ordena practicar una prueba testimonial. ¿Cuál es la actuación? La práctica material de la prueba testimonial. Cuando tenemos al testigo ahí sentado y comenzamos a interrogarlo. Esa es una actuación. Profe, Sí. una pregunta es que el profe de TGP del semestre pasado nos había hecho la diferencia entre resolución y sentencia. Acá igual se hace. ¿Mm? Es que el profe del semestre pasado, TGP, nos hizo una diferencia entre resolución y sentencia. Nos había dicho que la sentencia es como ya el acto final. En cambio, que una resolución sí era como eso que usted dice, una más una decisión como dentro del proceso. Bueno, nosotros vamos a hacer esa diferencia, pero la vamos a hacer bien. Las sentencias es un tipo de resolución, ¿verdad? Hay varios tipos de resoluciones. Las sentencias son un tipo de resolución. Es una categoría de resoluciones. Después vamos a ver cómo se clasifican las resoluciones y todo eso. Vamos. Sí, gracias. Mucho gusto. ¿Cuál es la forma de las actuaciones? Bueno, el artículo 28.1 dice cómo deben ser las resoluciones y las actuaciones. Pero bueno, en realidad todo el código dice cómo deben ser las actuaciones y las resoluciones. Esta es una norma de carácter general. Dice el 28.1 que en las resoluciones y actuaciones se identificará el tribunal, se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución cuando sea necesario. Dice, las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas y congruentes y todo eso que dice el código. Y el artículo 28.2 dice que en los tribunales unipersonales todas las resoluciones deben ser firmadas por el juez y cuando se trata de órganos colegiados, la providencia la firmará el informante y que corresponde a todos los integrantes del tribunal firmar los autos y las sentencias. Bueno, el tema es que las resoluciones y las actuaciones deben ser firmadas. Después vamos a ver con detalle todo ese tema de quién firma y en qué supuestos deben firmar los tres integrantes del tribunal. Profe, una pregunta, ¿qué son providencias? Ok, voy a devolverme un poquito. Vean, las resoluciones se clasifican en providencias, autos y sentencias. Las sentencias son las que resuelven el litigio. La resolución final que dice quién tiene la razón en ese proceso. Los autos son resoluciones de trámite. Resoluciones de trámite que contienen un juicio valorativo. ¿Qué significa que contienen un juicio valorativo? Que para dictarlas el juez tuvo que tomar una determinación y ese auto, como contiene una decisión, puede afectar a alguien. Por ejemplo, autos, la resolución que le da curso a la demanda, la resolución que tiene por contestada la demanda, la resolución que admite prueba, la resolución que rechaza un recurso. Todas esas resoluciones de trámite es lo que se llaman autos, que además contienen un juicio valorativo. Son resoluciones que pueden afectar a una de las dos partes, o a las dos a veces.
Y las providencias son resoluciones que siempre se han conocido como resoluciones de mero trámite. Son resoluciones tan insignificantes que no afectan a nadie. Por ejemplo, digamos que en un proceso presentan una constancia de un banco que es importante para el proceso. Entonces el tribunal dicta una resolución que dice: se pone en conocimiento de las partes la constancia del banco que consta a folio tal. Punto. A nadie se le ocurriría recurrir esa resolución, que únicamente le está dando audiencia a las partes. Es una resolución que no afecta a nadie, una resolución que es inocua, no afecta a nadie, no es casi insignificante, bueno, que es prácticamente insignificante. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Y para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar a ver el tema de las comunicaciones de los actos procesales. Este es otro tema nuevo. Vean. Esto de la comunicación de los actos procesales se refiere al tema de las notificaciones. Entonces, para la próxima clase van a ver cómo se consiguen una ley de notificaciones. Está en internet, entonces no hay mayor problema. Yo tengo una ley de notificaciones comentada, ya se los digo nada más para que lo sepan, por si algún día necesitan una ley de comunicaciones, una ley de notificaciones comentada, pero ustedes también tienen el libro y ahí en el libro está mucho de lo que está en la ley de notificaciones comentadas. Comunicación de los actos procesales. Ya todos los que estamos aquí sabemos que el proceso es un intercambio incesante de gestiones de las partes ante el tribunal y de respuestas del tribunal a esas gestiones de las partes. Cada vez que una parte hace una gestión al tribunal, el tribunal le responde. Esas respuestas pueden ser por escrito o pueden ser orales. Y en muchos casos es necesario comunicar, hacer comunicaciones relacionadas con el proceso a personas que no son parte del proceso. Cuando las resoluciones se dictan oralmente, se notifican oralmente. ¿Cómo se notifican oralmente? Ahí en la audiencia le decimos a la parte, mire, le voy a rechazar su gestión en la que me pide que llame como testigo a tal persona. Pero puede ser que la decisión se comunique por escrito y entonces la notificación se hace por escrito. Y hay casos en que es necesario comunicarle a otros terceros, por ejemplo, cuando se comunica que en el juzgado tal se tramita un proceso de tal contra tal para ver quiénes tienen que venir a hacer valer sus derechos en ese proceso, se les comunica por medio de edicto. Y también a las mismas partes hay casos en que hay que comunicarles por edicto. Vamos a hablar, después de esa breve introducción sobre comunicaciones judiciales, vamos a comenzar a hablar hoy de notificaciones judiciales. Tenemos que comenzar diciendo que hay una ley especial de notificaciones judiciales
que entró en vigencia a partir del 1 de marzo del año 2009. Es una ley que está ya bastante trabajada. Esa ley se promulgó con una serie de objetivos que distaban mucho de la forma en que se notificaba antes del año 2009. Antes del año 2009, en el Poder Judicial, en cada oficina judicial, había un señor o una señora que eran los notificadores. Los tribunales dictaban resoluciones y estos notificadores se iban de oficina en oficina entregando copias de las resoluciones que dictaban los tribunales para que los abogados estuvieran notificados. En ese tiempo, y lo cuento así porque sé que algunos no conocen esa historia, en ese tiempo había una cantidad importante de personas dedicadas exclusivamente a ir a las oficinas de todos los abogados a dejarles notificaciones. Entonces, había una cantidad importante de notificadores en San José, había una cantidad importante de notificadores en Alajuela, y en cada provincia y en cada lugar donde habían tribunales, habían notificadores. La ley de notificaciones vino a modernizar el tema de notificaciones con una serie de objetivos. Primer objetivo, centralización. ¿Qué se hizo? Todas esas personas que trabajaban en cada una de las oficinas entregando notificaciones se ubicaron en lo que hoy se conoce como la Oficina de Comunicaciones Judiciales, que es una oficina dedicada exclusivamente a notificaciones. Pero no de la misma forma que se hacía antes, sino de la forma que establece la ley de notificaciones que nos rige actualmente. Y el otro objetivo que tuvo esta ley fue la de especialización funcional. La existencia de una oficina dedicada exclusivamente a notificaciones produjo una especialización de esa función tan importante que es notificar. También se hizo una adecuada distribución del trabajo, se modernizó el servicio, ya vamos a ver cómo se modernizó, y se pretendió y se logró eficiencia del servicio de notificaciones. Esta ley de notificaciones tiene una serie de principios que son muy importantes para entender su funcionamiento. Primero hay que entender que esta ley es aplicable a todas las materias, penal, civil, laboral, agrario, a todas. Incluso es aplicable a los procedimientos del Estado, sus instituciones reguladas por la Ley General de Administración Pública. Otro principio de la ley es la comunicación total. Toda resolución judicial debe notificarse a las partes. ¿Para qué? Para que las partes tengan conocimiento de lo que está sucediendo en ese proceso. Y también debe notificarse a terceros, a personas que no son parte, cuando lo que se resuelva les pueda causar algún perjuicio. Otro principio es el de la comunicación efectiva. O sea, la ley establece una serie de mecanismos para garantizar que las personas sean notificadas y estén al tanto del desenvolvimiento del proceso. Colaboración con el usuario. Esta ley implementó una serie de mecanismos para garantizar que los usuarios tuvieran conocimiento de lo que se resuelve con mayor facilidad.
Y también se regula el tema de la colaboración del usuario. O sea, el usuario tiene que colaborar con el tema de notificaciones. Por ejemplo, como lo dice el 55, que si por alguna razón se realiza una notificación incorrecta, el usuario debe ir y devolver los documentos y decir, mire, esta notificación no era para mí o está mal hecha. La ley señala la responsabilidad del usuario. Toda persona que participa en un proceso tiene la obligación de señalar un medio para atender notificaciones. En materia civil, solo se puede señalar medio. Ya no se puede señalar en materia civil la oficina del abogado para que le vayan a entregar las notificaciones. Tiene que señalar un medio. Ya ahora vamos a ver, o la próxima clase, los medios. Y también rige en esta ley el principio de igualdad. ¿Cómo se materializa el principio de igualdad en la ley de notificaciones? Bueno, estableciendo toda una serie de mecanismos para notificar a una persona cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna disminución en su capacidad. Modernidad es un principio que podríamos deducir de la ley porque establece una serie de soluciones novedosas y la utilización de medios tecnológicos. Cuando estaba por promulgarse esta ley, íbamos a los cursos que daban sobre la ley de notificaciones, los abogados, generalmente los de mayor edad, se reían, yo no sé si era una risa nerviosa o era burlándose, de cuando se decía que algún día en los tribunales la única forma en que se iba a notificar era mediante correo electrónico. Hoy probablemente esos abogados verán que esa risa, esa burla de esa época totalmente era desafortunada, ¿verdad? Era producto de alguna ignorancia, porque hoy por hoy eso es una realidad. Prácticamente todas las notificaciones se hacen por correo electrónico. Y un principio que podríamos deducir es el principio de facilidad, porque se pretende facilitar la actividad de notificación con una serie de mecanismos previstos para notificar. Informalidad, las notificaciones no están sujetas a formalidades especiales. Hay algunos requisitos que se deben cumplir para notificar, pero no son formalidades, nada de otro mundo de cumplir. Podemos deducir un principio que se llama el principio de eficacia presumida. Se presume que una notificación defectuosa es eficaz si la parte no alega su nulidad en el plazo en que puede hacerlo. Se regula lo del auxilio, que es la posibilidad de que un tribunal comisione a otro tribunal, por ejemplo, que el Tribunal de Limón comisione al Tribunal de la Zona Sur para que notifique. Y se introduce lo que yo llamo el principio de plenitud horaria, que vean que la ley es del año 2009 y ya tenía esta norma que dice que todos los días y horas son hábiles para notificar. Era una norma novedosa. Hoy no nos parece novedoso porque el Código Procesal Civil ya dice que todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones jurisdiccionales. ¿Quiénes están facultados para notificar?
Ahí está el artículo de quienes están facultados para notificar. Recuérdeme enviarle las presentaciones, la presentación hasta donde vamos. ¿Quiénes están facultados para notificar? Bueno, puede notificar el juez, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer oralmente en la audiencia. Puede notificar un auxiliar autorizado por el juez, un auxiliar judicial autorizado por la persona juzgadora. Puede notificar el notificador judicial de la Oficina Centralizada de Notificaciones o del tribunal. Puede notificar la autoridad de policía. Puede notificar un funcionario notificador de la oficina de correos. Puede notificar un cónsul costarricense en el extranjero. Puede notificar un cónsul de una nación amiga cuando se le delega la competencia para ese efecto. Y también puede notificar, que ahora es el que más notifica, un notario público. Los notarios públicos pueden notificar. ¿Cuáles son los medios para notificar? Se puede notificar en el lugar señalado. ¿Se acuerdan? Aquello de que los señores notificadores iban a las oficinas de los abogados a notificar. Eso no se puede hacer en materia civil. Pero la ley permite que se notifique en el lugar señalado cuando se trata de pensiones alimentarias, de violencia doméstica y en las materias en que existan disposiciones especiales como en la materia penal. ¿Por qué en esas materias se permite señalar lugar? Bueno, se permite por facilitar a las personas que participan en esos procesos la posibilidad de obtener conocimiento de lo que se ha resuelto. Y fundamentalmente porque en algunos casos en esa materia se permite actuar sin abogado. En materia civil no se permite señalar lugar porque todas las personas deben litigar con abogado. Y lo mínimo que puede tener un abogado actualmente es una computadora, un correo electrónico o un fax para atender notificaciones. Se puede notificar por medio del correo postal, por medio de correos. Se puede notificar por fax. Se puede notificar por casillero. Se puede notificar en estrados. Y se puede notificar oralmente en la audiencia. ¿Cuáles son las formas de notificación que regula el código? Bueno, se debe notificar personalmente cierto tipo de resoluciones. El código exige que cierto tipo de resoluciones se notifiquen a la persona física directamente. Puede ser la parte o puede ser el representante de una persona física o el representante de una persona jurídica, perdón. Pero esa notificación debe hacerse personalmente. Se puede notificar en el domicilio. ¿Qué es el domicilio? La casa de habitación de las personas jurídicas y la sede social de las personas, la casa de habitación de las personas físicas y la sede social de las personas jurídicas. La ley parte de la existencia de varios tipos de domicilio. Se entiende por domicilio la casa de habitación de las personas físicas. También existe un domicilio electrónico permanente. Existe el domicilio real, que se entiende por domicilio real conforme al Código Civil, donde se ha establecido la sede principal de sus negocios e intereses o el lugar donde se encuentre la persona, artículo 60 del Código Civil, y cuando se trata de una persona jurídica,
se entiende por domicilio real el lugar donde esté situada su dirección o administración. Existe también en la ley el que se llama domicilio contractual, que es el domicilio que establecen las partes en un contrato para atender notificaciones en caso de conflictos. Existe el domicilio social de las personas jurídicas, que es el que aparece en la escritura constitutiva, y existe el domicilio registral. ¿Qué es el domicilio registral? Bueno, el artículo 21, que entró a regir 12 meses después de la vigencia de la ley, dispone que toda persona física debe tener actualizado su domicilio en el registro civil. De tal manera que si alguien tiene que notificarle una demanda, solamente va al registro civil, verifica el domicilio y lo notifica. Hasta donde tengo entendido, prácticamente nadie ha cumplido con esto del domicilio registral, y cuando se acude al registro civil a buscar la dirección de una persona, normalmente o no hay dirección o la dirección que existe no está actualizada. Esta norma, que yo sepa, no ha sido atacada desde la perspectiva constitucional por la inseguridad que podría implicar que en el registro civil consten los domicilios exactos de todas las personas. Se puede notificar en el medio señalado. ¿Qué es el medio señalado? El que yo indico en un escrito cuando me apersono al proceso. Solicito que a partir de ahora se me notifique al correo electrónico tal y tal y tal. En el mostrador se puede notificar cuando una persona va al tribunal, y ahí en el mismo mostrador podrían notificarlo. Y se puede notificar por edicto en los supuestos específicos en que la ley lo permite. La notificación por edicto es una notificación de la que se desconfía, no es bien vista. La misma ley lo establece como una forma de notificación excepcional, porque la notificación por edicto se hace con una publicación en el boletín judicial, y el boletín judicial generalmente no lo ve prácticamente nadie. Bueno, vamos a quedar aquí para no abusar del tiempo de ustedes. Para la próxima clase vamos a seguir viendo este tema de las posibilidades que da la ley a los litigantes para señalar atención de notificaciones. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Podría enseñar el slide 130 una vez más, porfa? 130. En algún momento se perdió la numeración, ¿verdad? Ese. Sí. Ahí está. Perfecto, gracias, profe. Y también me podría enseñar rápidamente el slide, ya le digo, es que me faltó una partecita pequeña. En los principios, el slide número 121, por favor. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, jóvenes, ¿estamos listos? Profe, Sí. disculpe que lo moleste, pero vamos a retomar alguna de esta materia la próxima clase. Profe, es que bueno, yo esta semana no alcancé a leer esto que vimos al final de la clase y Sí. me perdí un poco, la verdad. Sí, me perdí un poco. Retomar cómo. Vamos a seguir viendo materia, pero cualquier cosa, si tiene algunas dudas, lea y me la pregunta en la próxima clase. Ok, está bien, profe, gracias. Mucho gusto. Listo, jóvenes. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Que Buenas descansen. noches, profe. Buenas Cuídense noches. Buenas noches, profe.
Sigan Buenas noches, leyendo. Profe, buenas Gracias, profe, noches. que descanse. Gracias, igual. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Que descansen.